Este día hablaremos sobre la idea de investigación en los procesos cualitativos. ¿Qué permite la investigación cualitativa? Hernández Sampieri define el enfoque cualitativo aquel que permite recolectar y analizar los datos para afinar las preguntas o bien que reaparezcan nuevas interrogantes en el proceso de intervención. Se selecciona el enfoque cualitativo cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean. Es recomendable cuando el tema es poco explorado o no se ha hecho una investigación al respecto. Algunas consideraciones claves sobre los procesos cualitativos. Número 1. Permite la planificación e implementación de un estudio para que se pueda responder a las preguntas o probar la hipótesis de la investigación. Voy a hacer dos aclaraciones. Número 1. Cuando se habla de la planificación e implementación, nos referiremos al diseño de investigación cualitativa, aquella hoja de ruta que me permite definir el tipo de muestra, la técnica, el instrumento, cómo voy a sistematizar la información, hasta llegar a un abordaje analítico. Y en una segunda posición tenemos la hipótesis de investigación. Estas son suposiciones, pero en las lógicas cualitativas se plantean de último. Forman parte del análisis e interpretación de datos. Número 2. En la investigación cualitativa el proceso es inductivo. Vamos de lo específico a lo general, donde iniciamos con objetivos exploratorios más amplios, los cuales nos proporcionan una convergencia de estudios sin vaciar prematuramente los aspectos de experiencia, lo que nos permita juzgar si son importantes o relevantes. Nosotros los investigadores cualitativos utilizamos los diseños cuando existe una laguna de conocimiento o bien cuando hay poca información o no hay nada respecto al fenómeno de estudio. Háblese o entiéndase sobre experiencias o conceptos. ¿Con qué quiero articular estos dos puntos? Bueno, con la idea. ¿Qué implica en los procesos de investigación cualitativa? Que cuando nosotros tengamos ese primer acercamiento sobre lo que queremos investigar, tenemos que familiarizarnos, es decir, saber cuál es el terreno donde estamos pisando. Esto implica actividad económica, nivel tecnológico, aspectos psicográficos. En algunos momentos influye el tema de religión, pues religión, influencias culturales, entre otras cosas, permitiendo así identificar problemas cualitativos abiertos, fundamentados en la revisión de la literatura y permitiendo una inmersión de campo. ¿Cuál es la utilidad de la investigación cualitativa? Bueno, que esta es usada para explorar grupos o experiencias relacionadas al campo de las ciencias sociales. Es también usada para ganar nuevos insights en fenómenos, grupos, experiencias o conceptos estudiados anteriormente. La data cualitativa me permite generar estos insights, pero en procesos de investigación el insight significa código vivo. Aquella experiencia expresada de forma oral, escrita, que nos va a permitir a nosotros sistematizar y sintetizar la información para describir al fenómeno de estudio. ¿Qué es la data cualitativa? Primero, partamos que es un dato cualitativo. Es todo aquel hecho manifestado de forma verbal, audiovisual, que se pueda luego plantear en un texto o en imágenes. Y a partir de ello quiero que retomemos lo siguiente. ¿Cuáles son las características que cumple la data cualitativa? Número 1. Que debemos comprender que el investigador también es un instrumento de recolección de datos, por el mismo hecho de que la realidad es subjetiva
hacemos observación participante, conversamos con el gatekeeper, aquel que nos acerca a las personas involucradas con el fenómeno de estudio, y también debemos recordar que el investigador permite sintetizar los datos en palabras o en descripciones narrativas. Aquí la narración, la prosa, es lo importante. Y número 2, que la data cualitativa nos permite clasificar los temas, los conceptos, las teorías partiendo de la operativización de variables. Esta me va a permitir hacer una codificación axial y selectiva muy adecuada para que nosotros podamos identificar y sintetizar esas descripciones detalladas de experiencia, esos procesos sociales compartidos por el participante. ¿Qué es el participante? Nosotros en los procesos de investigación lo llamamos unidad de observación o informante. En las lógicas cualitativas, nosotros vamos a hablar de muestra y de población. Y aquí la población es no probabilística. ¿Por qué es no probabilística? Porque no nos interesa una cantidad grande, numérica, y porque no andamos buscando datos estadísticos, sino que lo que nosotros pretendemos es seleccionar participantes a conveniencia de nuestro estudio, cuya experiencia sobre el fenómeno de interés que tenemos nos puedan dar datos ricos, muchos detalles considerables, como pueden ser descripciones densas o pesadas. Ojo, los datos que los participantes nos pueden dar son ricos y son descripciones densas o pesadas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo esté diseñando mi instrumento de investigación cualitativa, vamos a jugar con preguntas abiertas, aquellas que instan al diálogo, aquellas que en una primera fase, en una segunda entrevista, en un tercer encuentro, las que sean necesarias, nosotros podamos recabar toda la información, y esa información la vamos a sintetizar en esquemas mentales, lo que permite la codificación selectiva. Y para ello debemos recordar cuáles son los tipos de diseños metodológicos. El número 1 es la fenomenología. La fenomenología es describir cómo los fenómenos específicos de interés son vividos y experimentados en el individuo. Es decir, foco de atención, comprensión de la experiencia ante el fenómeno de estudio. ¿Cuál es el tipo de muestra que nos interesa a nosotros o cuántos participantes necesitamos en un estudio fenomenológico? Necesitamos 10 casos según Hernández Sampieri. En los estudios etnográficos se busca una comprensión o una descripción más profunda de una cultura, un grupo o una comunidad. Esta requiere de experimentación, de observación participante, investigar a través de entrevistas, examinando documentos y aspectos culturales. La cantidad de participantes que necesitamos son de 30 a 50 casos. En la teoría fundamentada, nosotros involucramos los procesos sociales y en esos procesos sociales detectamos experiencias y comportamiento humano. Los separamos a través de codificaciones y esas codificaciones son la fundamentación de la data cualitativa, donde vamos a esquematizar todo lo que hemos recolectado y nos va a permitir dar una postura teórica pertinente. De acuerdo a Hernández Sampieri, los números de participantes que necesitamos en la teoría fundamentada son de 20 a 30 casos. ¿Qué otros diseños de investigación tenemos disponibles en el ámbito cualitativo? Tenemos los diseños narrativos. Estos explican cómo relatamos la vida de un individuo y qué significados hay de ello.
Eh, ejemplo claro de esto son los perfiles periodísticos. Si yo quiero reconstruir la historia de vida de un personaje histórico, actual o de tiempos atrás, necesito buscar expertos que me puedan dar indicaciones, o en el caso de ejercicios periodísticos contemporáneos, cuando yo quiero contar quién es alguien que aparece en un escenario político, económico, social, educativo, como un estudiante becado que, que puede, que hizo, que inventó una nueva lógica para un tratamiento o para una invención tecnológica, etcétera. O como hacer el perfil del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esos son temas narrativos que nosotros utilizamos, y entonces las fuentes de información son todas las personas que los rodean, a bien y a mal, porque permiten hacer una reconstrucción sobre quién es esta persona. ¿Qué sucede en los estudios de caso? Bueno, en los estudios de caso son investigaciones empíricas que estudian el fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre fenómeno y contexto no son claramente evidentes. Los estudios de casos pueden ser marcas actuales que se adaptaron a la crisis de la COVID-19, los cambios de estrategia, las innovaciones de producto, la aparición de un nuevo artefacto cultural en música, el disco de algún artista pertinente y que tiene un boom y que aborda temas y cómo ha sido aceptado, o de repente fenómenos sociales, manifestaciones, reclamos, situaciones, son aspectos que nosotros podemos ir recabando. En los estudios de caso debemos tener en cuenta que para su abordaje participantes todos los que sean posibles, que nos den la perspectiva, documentación, personas, expertos, etcétera, que nos puedan recrear ese contexto que no es claramente visto desde algunos hechos. ¿Qué otro diseño tenemos? La investigación-acción. Hernández Sampieri define la investigación-acción como aquel que comprende y resuelve problemáticas específicas involucradas en un ambiente, en organizaciones, un grupo, un programa o una comunidad. La investigación-acción está vinculada a las finalidades de una investigación aplicada, aquella que tiene la intención de solucionar problemas concretos a través del proceso investigativo. Propone soluciones reales a partir de los insights o las nuevas necesidades que se detectan en el proceso. Y eso permite dar origen a artefactos, a planes de comunicación, planes de diseño, planes de mercadeo, plan de negocios, entre otras situaciones. El tipo de muestra que se puede utilizar en la investigación-acción son de caso tipo y muestra de expertos. Y estos pueden variar entre 10 a 15 a 30 dependiendo de las circunstancias que delimitemos el problema de investigación. ¿Qué otro diseño podemos retomar? El análisis semiótico. Y aquí sí quisiera hacer énfasis en una perspectiva, porque la semiótica tiene a varios autores, pero a mí me interesa profundizar con uno, que es Erwin Panofsky. Él desarrolló un método de abordaje a partir de A.B. Warburg, otro teórico semiótico, para describir los significados de las obras de arte visuales. Esta metodología que propone Panofsky se puede acercar más al contenido, teniendo un resultado más exquisito en datos cualitativos. Ahora quiero plantear por qué Panofsky. Él formula objetivos bien teóricos y concretos, convencido que toda forma expresa valores simbólicos particulares y que la interpretación intrínseca es a través de la iconología, que es el medio para alcanzar realmente la temática abordada por el autor en su intervención.
Entonces, para ello quisiera profundizar muy bien en los aportes de Panofsky. En el libro de estudio de iconología, el semiótico establece tres formas de comprensión de la obra artística: el nivel preiconográfico, el iconográfico y el iconológico. Hoy quiero hacer diferencias sobre iconografía y iconología. La iconografía viene del vocablo eikos, que significa imagen, y del vocablo también grafien, que significa descripción. Por consiguiente, la iconografía es la descripción de las imágenes. Puedo concluir entonces que en un nivel preiconográfico e iconográfico, nosotros, los investigadores cualitativos en el área de semiótica, que es nuestra experticia, hago una descripción de la obra, pero ya vamos a entrar en detalle en qué se diferencian los dos. Y luego tenemos la iconología. La iconología no es más que la interpretación de la obra de arte. ¿Por qué es la interpretación? Porque proviene del vocablo eikon, que también significa imagen, y de logía, que significa discurso. Por consiguiente, el nivel iconológico trata el plano de contenido, sobre la obra artística. Ahora, ¿cómo diferencia Panofsky los tres niveles? En un nivel preiconográfico, primero tenemos la identificación física de la obra. Comenzamos a detectar qué hay dentro de la obra, para que luego ésta nos permita llevar a un nivel más profundo de descripción, que es el nivel iconográfico, que está vinculada a la ecuación cultural de la obra artística. Los signos, fíjense bien, aquí lo importante en estos niveles de descripción es detectar qué nos quieren decir los signos. ¿Y qué es un signo? Cualquier realidad física perceptible con los sentidos que remita a algo. Y esa remisión de algo no es más que el significado del signo, que pueden ser significados individuales y significados colectivos. Y en un nivel iconológico, lo que nosotros podemos registrar es la historia personal que hay detrás del autor cuando hizo esta obra de arte, cuál es la técnica y cuál es la cultura del artista, es decir, su formación y qué vinculaciones podemos ver que hay ahí. Lo que ustedes pueden ver en estas tres figuras, que es la misma, no es más que el retrato de las meninas. Las meninas de Diego Velázquez es mi obra favorita. Y para aplicar a Panofsky he sacado la siguiente información. En el año 1656, Diego de Velázquez pinta Las Meninas, con una técnica de óleo sobre lienzo, un estilo barroco, con un tamaño de 318 centímetros por 276 centímetros, y su localización es en el Museo del Prado, España. ¿Qué puedo yo detectar ahorita en un nivel preiconográfico? Que el tema central es el retrato de la infanta Margarita de Asturias, colocada en un primer plano, rodeada por sus sirvientes, las meninas, aunque la pintura presenta también a otros personajes. ¿Qué otro detalle puedo encontrar en esta obra? Que en el lado izquierdo se observa la parte de un gran lienzo y detrás de este el propio Diego de Velázquez, que se autorretrata trabajando en él. Otro dato curioso dentro de la obra. En un espejo colocado al fondo refleja las imágenes del rey Felipe IV y su esposa Mariana de Asturias. Además, el espacio arquitectónico es muy complejo, donde hay otros cuadros y hay unos detalles increíbles sobre este. Los especialistas
en Diego Velázquez, bueno, en obras artísticas, dicen que este cuadro es único porque en este espacio arquitectónico es casi que la única obra en donde podemos ver el techo de una habitación. Hoy pasamos a una descripción más profunda, los signos. Les decía que los signos son cualquier realidad física perceptible con los sentidos que remiten a algo, es decir, significado del signo. Como número 1 tenemos a la infanta Margarita. Cuando Diego Velázquez hizo este retrato, ella solo tenía 5 años de edad. Y alrededor de ella giran las meninas. Fue uno de los personajes de la familia real que más veces retrató Velázquez, debido que desde muy joven estaba comprometida en matrimonio con su tío materno, y los retratos realizados por el pintor servían, una vez enviados, para informar a Leopoldo I sobre el aspecto de su prometida. Número 2. Isabel de Velasco. Es la menina que está en pie a la derecha, vestida con la falda o basquiña de guardainfante, en actitud de hacer una reverencia. Ella es hija de don Bernardino López de Ayala y Velasco, conde de Fuensalida y gentil hombre de cámara de su majestad. Contrajo matrimonio con el duque de Arcos y murió en 1659 tras haber sido dama de honor de la infanta. Signo número 3. María Agustina Sarmiento de Sotomayor. Es la otra menina situada a la izquierda. Está ofreciendo agua en búcaro en una pequeña vasija de arcilla porosa y perfumada que refresca el agua. La menina inicia el gesto de reclinarse ante la infanta real, gesto propio del protocolo de palacio. ¿Quién es ella? Bueno, es la hija del conde de Salvatierra y heredera del ducado de Abrantes por vía de su madre, Catalina de Alencastre, que contraería matrimonio más tarde con el conde de Peñaranda, grande de España. ¿Qué otros signos tenemos? Tenemos al número 7, al personaje que está ubicado en medio de la penumbra. Es el único cuyo nombre no da el especialista Palomino. El Palomino es un crítico de arte, un especialista, un académico que tiene bien mapeado a Diego de Velázquez. Él solo lo menciona como un guardadamas. En una octava posición tenemos a José Nieto Velázquez. Él era el aposentador de la reina, así como el propio pintor lo era del rey. Se muestra a Nieto cuando hace una pausa con la rodilla doblada y los pies sobre escalones diferentes. Los críticos resaltan que no es seguro si este hombre al que retrató Diego de Velázquez, a José Nieto, si iba de salida o iba de entrada. Ese es un dato curioso dentro de la obra artística. Luego tenemos al propio Diego Velázquez, que es el autorretrato del pintor que se encuentra en pie. Y el emblema que tiene él en pecho fue pintado posteriormente, cuando en 1658 fue admitido como caballero de la Orden de Santiago. Voy a retroceder porque creo que olvidé dos signos atrás. Perfecto. Luego, los otros signos que no vamos a pasar desapercibidos, tenemos a María Barbola. Ella entró en el palacio en 1651, año en que nació la infanta, y está acompañada de su séquito, con paga, raciones y 4 libras de nieve durante el verano. Es la enana acondroplásica que vemos a la derecha. Junto a ella tenemos a Nicolásito Pertusato. Es un enano de origen noble del ducado de Milán que llegó a ser ayuda de la cámara del rey y murió a los 75 años. En la pintura está situada en el primer término junto a un perro mastín. Y cerramos esta lámina con Marcela de Ulloa, viuda de Diego de Peralta,
era la encargada de cuidar y vigilar a las doncellas que rodeaban a la infanta Margarita. Se encuentra en la pintura representando con sus vestiduras de viuda y conversando con otro personaje. Y tenemos otros signos bien interesantes que están en el espejo. El rey Felipe y su esposa Mariana de Austria. Aparecen reflejados en el espejo, colocados en el centro y en el fondo del cuadro. Parece indicar que es precisamente el retrato de los monarcas lo que está pintando Velázquez. A mí me gusta ese espejo donde está el rey Felipe y su esposa Mariana, porque a mí me gusta asociarlo con la técnica de la observación en aspectos cualitativos. Incluso yo he llegado a decir que es la observación de la observación. Entonces fíjense qué detalles hay en estos elementos. A la vez, ¿qué más podemos encontrar para describir las meninas? En un primer término se puede observar a un perro mastín español que está en una actitud de reposo. Luego, al fondo tenemos que se disponen de unos cuadros pictóricos que relatan una serie mitológica. Entre ellas tenemos a Prometeo robando el fuego sagrado, también tenemos a Vulcano, forjado los rayos de Júpiter al lado del pintor y apenas visibles, y otros dos de mayor tamaño en la parte alta cuyos motivos llegan a advertirse en la penumbra de la estancia. Minerva y Aracne. También tenemos a Apolo vencedor de Pan. Y yo estoy seguro que si nosotros comenzamos a rastrear quiénes son ellos en la mitología y cómo los vino a asociar Velázquez con la intención de poder resaltar la aristocracia o ver algún tema vinculado con las cortes españolas, es perfectamente válido seguir profundizando y llegar a un significado real de lo que podemos apreciar a simple vista. El nivel iconográfico ya es uno de los niveles que vamos a ir cerrando. Perdón, siempre en la parte de descripción, en la segunda etapa. Hago fe de rata, en la segunda etapa. La palabra menino, voz gallega y portuguesa, definió con alguna voz a una ocupación, uso o costumbre establecida desde las Cortes Reales de España. Meninos son pequeños pajes de la reina. Otro dato en este nivel. Es una pintura realizada en óleo sobre lienzo de grandes dimensiones formada por 3 bandas de tela cosida verticalmente, donde las figuras situadas en primer plano se representan a un tamaño natural. Es una de las obras pictóricas más comentadas y analizadas en el mundo del arte. Y otros elementos que podemos seguir sacando es la paleta de colores. Velázquez empleó una gama de colores fríos y una paleta sobria y no extensa. Al aplicar las pinceladas, apenas roce el lienzo consiguiendo una textura fina, con solo algunos puntos donde se aprecian más las pinceladas algo más gruesas. Y ahí tenemos la paleta de color. ¿Qué más tenemos? Que en las meninas se puede estructurar el cuadro en diferentes espacios. La mitad superior de la obra está dominada por un espacio vacío, en la que Velázquez pinta el aire. Además, hay un espacio virtual hacia donde mira el pintor, lo que se supone que él está interactuando con la vista, con los reyes o con algún espectador. Otro espacio importante es el punto de fuga del fondo del cuadro, muy luminoso, donde hay un personaje que huye de la intimidad del momento. Un cuarto espacio es el espejo que refleja a los reyes de España. Y finalmente está el espacio delimitado por la luz dorada, que se aprecia en las figuras de la infanta, las meninas, la enana y el perro. Son espacios reales y virtuales que conforman la realidad fantástica del cuadro. Y hoy sí, en una tercera etapa podemos nosotros proseguir. La técnica, fíjense bien,
supone que es un proceso de una simplificación en los efectos que Velázquez realiza. Aquí perfectamente se puede ver la madurez con la que Velázquez ha logrado alcanzar durante toda su trayectoria artística. Entonces, Las Meninas es un buen ejemplo de la época de madurez del pintor español. Técnica, siempre hablando de técnica. Es curioso la forma en cómo articula las proporciones de dos tríos principales. Tenemos tanto a la infanta como al pintor y a una menina, como a la cuidadora, al paje real y a otra menina. Y en esa posición, a pesar que no hay una precisión de ajustes y modificaciones sobre la mancha, pero en esos espacios uno puede ver una calidad del cuadro. Y entonces podemos también configurar que hay una armonía en los tonos que consiguen una forma natural de cada uno de los presentes, de los signos que logramos visualizar en la obra de Las Meninas. ¿Qué teorías hay sobre la argumentación de la obra? Los especialistas dicen que el problema era establecer el género pictórico al que pertenece y que también se trata de un retrato de la protagonista, que según las primeras descripciones es la infanta Margarita con algunos miembros de su séquito. Pero esto no se trata de un retrato de grupo convencional, porque está vinculado a las diferentes miradas que tienen 9 personajes hacia afuera del cuadro, en donde se encuentra el espectador. Es ahí donde yo les decía el tema de la observación. Clave iconológica. En diversos libros sabemos que Velázquez trató la astronomía y la cosmografía, y entonces él pudo representar perfectamente entre él, Agustina y la infanta, incluyendo a otros elementos del cuadro, reconstruyó la constelación de la corona Volaris. Por consiguiente, las obras de arte son objetos de estudio. La semiótica tiene diferentes caminos en que nosotros podemos utilizar en un proceso cualitativo. Podemos llegar a esa realidad física perceptible, identificar el significado del signo y proponer a partir de ello y hacer innovaciones con elementos del arte en nuestras áreas vinculadas profesionales. Espero que este proceso les sirva para tener otras opciones de estudio en los proyectos de investigación cualitativa.